Buenas noches. Hey, Fran, tanto tiempo. Estimada nacionera. Nacionero, mi nacionero amigo. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante la entrevista con Daza, que es una persona respetada, que hay que escuchar con atención. Me da la sensación de que en el equipo económico le dan mucha importancia. Sí, es una pieza clave del equipo económico y tiene, me parece que es un buen comunicador también. Sí. Sobre todo porque vos no lo ves, nunca lo ves desbordado, cosa que en un viceministro es importante, ¿no? Aparte dejó algunos títulos, ¿no? Sí. Dejó algunos títulos. Más allá de que dijo el dólar va a estar tranquilo, él llamó patología, es una patología extrema de no sé qué al kirchnerismo. También dio este dato de que el plan de Estados Unidos es relocalizar muchos servicios que había trasladado a Asia, a Latinoamérica, y que Argentina en ese sentido está en una condición muy favorable. Esto había trascendido, algunos lo habían escrito en carácter de trascendido, de plan, de esbozo, pero lo está confirmando alguien que es el número 2 de economía, ¿no? Ahí lo interesante es, porque claro, las elecciones distorsionan todo, ¿no? De alguna manera, nos ponen una urgencia, no, en realidad nos transmiten una urgencia, que es la urgencia del gobierno, pero acá hay una importancia, hay algo que es clave, que es un hábito, que es el equilibrio fiscal. Que sí. Todo esto, que toda esta discusión y las elecciones y todo lo que viene, no nos desvíen de algo que es un acierto. Me parece muy importante y creo que, obviamente, la política va por otro lado. Me parece que la discusión va por otro lado, ¿no? Creo que la gran prueba del gobierno es explicarle a la gente hacia dónde va, una vez más, para revalidar justamente el rumbo. Pero esto que yo te digo es algo en lo que coincide el propio Milei. Dice, yo necesito que la gente me valide para seguir, porque la política me dejó hacer cuando yo tenía el apoyo de los votos. Y ahora es el momento en el que tengo que revalidar esto. Ahora bien, en el medio, este sistema de gobernabilidad tan frágil llegó como a una frontera, porque, digamos, tenés 3 vetos que pueden salir entre lunes y martes. Otras 2 leyes también empujando contra el... todo eso, ¿no? Claro, y son temas de costo político alto, porque son temas sensibles, como es jubilaciones, como es discapacitados. Y esta necesidad del gobierno de explicar los beneficios del equilibrio fiscal, que es un concepto muy complejo en la sociedad, que la sociedad le bancó a Milei la motosierra, pero ahora me parece que llegó como a un punto de presión por el ruido político. Bueno, es que abriste varias puntas, pero en una me quiero detener. Por algo, Caputo hablaba, en realidad viene hablando hace tiempo, también Sturzenegger. Sí. Ellos le dicen riesgo cuca. Claro. Tenemos, dale, ponelo a ver. Dale. Arrancando por el mercado, nada que no haya pasado, nada que no hayamos vivido durante este gobierno, ¿no? O sea, por supuesto se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, pero, recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1.400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1.100 el dólar. Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1.400, volvió a bajar a 1.100. Y ahora, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto. Claro. Es interesante porque si vos te trasladás un año atrás, estabas viviendo una situación muy parecida, con el dólar incluso un poquito más alto, el blue, ¿no? En ese momento, 1.400 y pico. ¿No? Y la salida del cepo, estábamos hablando de lo mismo que ahora. ¿Sabes qué pasa? Es que en Argentina al dólar lo seguimos como nosotros al rating, es un minuto a minuto. Claro, porque el dólar significa muchas cosas. Es un estado de cosas, es un estado de ansiedad el dólar en realidad. Entonces eso
genera una alerta de multicausal. Entonces Claro. vos ves que el dólar hace algo y decís, a ver, ¿qué es esto? Y lo escudriñás como los oráculos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque el mundo, como decía Pablo ¿Y por qué no Gerchunov, tuviste moneda? ¿será el agua? Claro. ¿Será el agua que la Argentina somos distintos? No, no. Acá hay un problema que el dólar nos expone frente a nuestros Exacto. propios desequilibrios de décadas. Yo en un rato voy a hablar de esto, pero claro, hay que quebrar la tendencia y el único modo de quebrar la tendencia es a través de la política. Por eso Exacto. acá es muy interesante también la discusión cuando uno habla con economistas ortodoxos, porque ¿qué es lo que dicen? Bueno, ¿por qué te preocupás tanto por el dólar? Dejá que flote, soltá todo y después se van a acomodar las variables. Bueno, pero eso tiene un costo político. Y Entonces- porque tu principal logro es la baja de la inflación. Ahí está. Entonces, si se descontrola esa variable, vos tenés el pase a precios, que es con lo que empecé el programa y que, recién pronosticaba José Luis Daza que no espera un pase a precios importante. Recordemos en la salida del cepo, hablamos de esto y saltó Milei con el tema del principio de imputación de Menger, diciendo que en un mercado como el actual, una suba de precios va a ser efímera porque el público no lo va a convalidar. Claro. Me parece que esa prueba ahora tiene una versión número 2. Porque obviamente con este respingo de la divisa, hoy había supermercados que decían, che, van a llegar algunas listas con precios nuevos. Bueno, de pero es que aumentos es muy del interesante 4%. lo que pasa, porque ¿qué es el precio? En realidad lo ofrece el vendedor y lo tiene que convalidar el Lo que comprador. estás dispuesto a pagar. Pero ¿qué pasa cuando el supermercado, en periodos como este, por ejemplo electoral, publica la lista, aunque no lo compre nadie, cuando va el que releva del INDEC, hace el trabajo de campo, ese precio queda? Eso seguramente se va a corregir si nadie lo compra, pero para el INDEC quedó consolidado. Por eso para el gobierno es tan importante el IPC. Claro. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Entonces, acá me parece que, y como decíamos también, la historia cuenta. Caputo habló ayer un poco de esto, dice, no hay nada de esto que no hayamos visto. Sí. Escuchalo. Por supuesto, se trata de exagerar la situación desde ciertos lados, pero recordemos que ya en febrero del 2024 el tipo de cambio llegó más o menos a estos niveles. Después en julio del 2024 lo mismo, ¿no? Llegó a 1400, era el momento en que decían que no íbamos a llegar de ninguna manera a un acuerdo con el fondo, que nos habíamos peleado. Después volvió a bajar a 1100 el dólar. Después volvió a pasar lo mismo en marzo de este año, cuando se decía que el fondo nos pedía una devaluación, volvió a ir de vuelta a 1400, volvió a bajar a 1100. Y ahora, para muchos, ante el riesgo cuca, como dice Fede, o la incertidumbre política, como quieran llamarlo, algunos deciden cubrirse y no es, como digo, nada que no hayamos visto. Lo repetimos. Para no olvidarnos. Para no olvidarnos. Pero- Bueno, pero viste cómo presto atención. Me parece muy bien que... Mirá si yo no me hubiera hecho hubiera para fingido ver si demencia, la estabas gente en la atenta. casa iba a decir, mirá, lo repitieron y no. Yo sé que a esta hora, vos decime, corregime, ¿no? Pero creo que a esta hora la nacionera número 1 Uy, la 20. se convierte en calabaza. Me Quiero decirte convierto una en sola- calabaza, pero te veo, la calabaza con claro, ojos. una sola cosa más. Acá, Dale. obviamente, en periodo electoral influye la oposición y los propios errores del gobierno, de los que también vamos a hablar en un ratito, así que te invito a quedarte. Te mando Así un va a beso ser. grande. Buen fin de, y te veo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Formalmente